La Revolución Mexicana fue un movimiento armado que buscaba la destitución de Porfirio Díaz. Mediante el Plan de San Luis Potosí, Francisco I. Madero convocó al pueblo a levantarse en armas en contra del régimen. Se realizaron múltiples movimientos a través de todo el país. Esto alertó a Porfirio Díaz, que aunque hubo algunos enfrentamientos, decidió renunciar a su cargo mediante el Tratado de Ciudad Juárez. Posteriormente fue exiliado a Francia. Para en junio de 1911, Francisco I. Madero llega triunfante a la Ciudad de México, finalizando con el porfiriato. Se realizaron elecciones en las que claramente gana Francisco I. Madero. Aunque Madero ganó, no cumplió con las expectativas del país, e incluso personas pertenecientes a su propio gobierno, como lo fue Victoriano Huerta, se organizaron para su destitución. Al periodo anterior a su destitución se le conoció como la Decena Trágica, pues se realizaron múltiples enfrentamientos sangrientos en el cual se terminaría destituyendo a Francisco I. Madero. Días después de su destitución, fue asesinado junto a su vicepresidente. El poder lo tomaría Victoriano Huerta. Esto fue del agrado de los porfiristas, pues tenía políticas muy similares. Sin embargo, en el norte del país, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, se opondría, haciendo un llamado en contra de Victoriano Huerta. A su movimiento se le unirían Francisco Villa y Emiliano Zapata. Esto preocupó a Huerta y decidió renunciar al cargo. Con la victoria, Venustiano Carranza llama a convenciones a los principales revolucionarios, entre ellos Emiliano Zapata, Francisco Villa, Álvaro Obregón y él mismo. En estas convenciones se tratarían de llegar a un acuerdo sobre quién sucedería el manto presidencial. Carranza estaba seguro de que él sería elegido como el siguiente presidente. Sin embargo, al no compatibilizar con las ideas de los demás, se eligió a Eulalio Gutiérrez. Esto no fue del agrado de Carranza, que decidió instaurar su propio gobierno en Veracruz. Zapata y Villa hacen el Tratado de Xochimilco, donde acuerdan oponerse a Venustiano Carranza. Carranza decidiría ir primero tras Villa, a quien mandaría enfrentar con Álvaro Obregón, su mano derecha. Obregón estaba más capacitado y derrotó múltiples veces. La decisión definitiva de quién tomaría el mando se daría en la batalla de Celaya, quien ganaría Álvaro Obregón, dándole la victoria a Venustiano Carranza. Carranza redactaría la Constitución de 1917 para reafirmar que él fue quien salió victorioso. Posterior a la redacción de la Constitución, se llamaron a elecciones que claramente ganó Venustiano Carranza. En la Constitución permanecieron varias de las leyes de la Constitución de 1857. Sin embargo, hubieron algunos cambios y se agregaron nuevas leyes, como lo serían los de educación pública, los de protección para los trabajadores y la ley agraria. Posterior a la Constitución, ocurrieron varios sucesos que fueron importantes, que marcaron un cambio para este. Pues tras la creación de la Constitución, se mandaron a realizar otras elecciones para definir a un presidente constitucional. Este claramente fue Venustiano Carranza. Carranza, en su periodo, mandó a uno de sus generales a hacerse pasar por un opositor, quien se ganaría la confianza de Zapata para después traicionarlo y acabar con él. Posterior a eso, Carranza tenía que elegir a quién sería su sucesor. Todos esperaban que fuera Álvaro Obregón, pues era la mano derecha de este mismo. Al no ser elegido Álvaro Obregón, crearía el Plan de Agua Prieta, donde buscaba destituir a Venustiano Carranza. Carranza huiría de la Ciudad de México hacia Veracruz, pero en el tramo, Carranza sería asesinado. Tras esto, Álvaro Obregón llegaría y tomaría la presidencia. Al llegar a la presidencia, Obregón mandó acabar con la vida de Francisco Villa, y este fue emboscado y asesinado. Posterior a esto, llegaría el momento en que Obregón terminaría con su mandato.
Su sucesor sería Plutarco Elías Calles, quien no fue del agrado de varios de los políticos que se levantaron en armas contra este. Sin embargo, Calles llegaría a ser el presidente. Calles, al notar un patrón y creer que él correría un riesgo similar a los que corrieron sus antecesores, crearía el Partido Revolucionario Nacional, el socialismo en Yucatán. Durante el Porfiriato, muchas industrias tuvieron un crecimiento masivo. Este es el caso de la industria nequenera en el estado de Yucatán. En Yucatán, los hacendados explotaban a los indígenas mayas en sus haciendas nequeneras. La explotación siempre ha sido una problemática para todos desde hace mucho tiempo. Y de esto estaba consciente Felipe Carrillo Puerto, quien fue un político mexicano que llegó a ser gobernador del estado de Yucatán. Durante su juventud, realizó y tomó acciones a favor del pueblo maya. Se cuenta que en su infancia, Felipe Carrillo Puerto regaló ganado a algunos de los mayas e incluso encabezó varios movimientos en contra de la represión del pueblo indígena. Carrillo Puerto siempre buscó un estado de igualdad. Esto lo llevó a formar parte de la política. Durante un tiempo, Carrillo fue expulsado del estado de Yucatán. En esta temporada fue que se unió al movimiento revolucionario del lado de Emiliano Zapata. Las ideas que Carrillo compartía y su anexión al movimiento de Zapata generó que muchos de los políticos militares se pusieran en su contra. Este es el caso de Álvaro Obregón, quien posteriormente lo mandaría a asesinar. Felipe Carrillo Puerto, tras ser perseguido por varios opositores políticos, al final llega a la gobernatura del estado de Yucatán, pues haría construcciones alrededor de toda la ciudad de Mérida y asimismo fundaría la Universidad Nacional del Sureste, la cual en un futuro sería la Universidad Autónoma de Yucatán. También Carrillo Puerto implementaría el salario mínimo en el estado. Las ideas que él compartía fue la causante de su muerte, pues no serían del agrado de Álvaro Obregón y Juan Recabarés, quienes mandarían a fusilarlo.